Presento el tema de tesis y pongo a consideración de los jueces, titulada El cuidado de enfermería en pacientes con ventilación mecánica asistida, para optar el grado de doctora en ciencias de enfermería. Mi asesora es la doctora María del Pilar Gómez Luján. Quiero reconocer públicamente las aportaciones y las contribuciones que tuvieron para mi tesis la doctora Flor Marlene Luna Victoria y el doctor Sebastián Bustamante Edken. También agradezco la presencia de la doctora Guadalupe Ojeda. Esta tesis surge a raíz de mi interés y mi experiencia de estar conviviendo con pacientes por más de 10 años, pacientes con ventilación mecánica asistida, y también de mi interés de hacer visibles los estilos de cuidar de las enfermeras que ahí trabajan con esos pacientes. Es en la unidad de cuidados intensivos donde nosotros podemos ver cómo los enfermeros tienen relaciones directas con el paciente y con la familia. Y es ahí donde se puede observar varios estilos de cuidado, entre ellos los más comunes, que son los estilos procedimentales, en los cuales la enfermera comparte las actividades con otros profesionales de la salud. Pero también hay otras enfermeras que basan sus estilos, además de sus conocimientos y su expertividad, en estilos basados en el respeto y en el amor hacia los pacientes. Bueno, tenemos varios puntos importantes que quiero considerar para tener una idea más general del valor del cuidado de la enfermera. Desde una perspectiva cuantitativa, muchos estudiosos que han visto este tema en cuanto a los pacientes ventilados dicen que es muy habitual el uso de los ventiladores en los pacientes en las unidades intensivas, principalmente porque son pacientes que tienen alteraciones en las vías respiratorias y este equipo les va a proporcionar el oxígeno necesario para que puedan ellos mantenerse vivos. Además, estos pacientes se hacen dependientes totalmente de la máquina, pero además se hacen dependientes del cuidado de los profesionales de la salud, y en especial un cuidado directo por parte del profesional de enfermería. Existen dos tipos de cuidado, según Herrera, el cuidado que se le da a la máquina y el cuidado que se le va a dar al paciente encamado. Estos pacientes también son muy susceptibles y están expuestos a que les sucedan situaciones inesperadas dentro de las unidades que pueden ser evitables. Desde el punto de vista de la seguridad, estos eventos son dados por la complejidad de los servicios sanitarios, pero también son dados por las malas prácticas de los profesionales de la salud. Y esto, cuando se presentan en los hospitales, pueden producir discapacidades en los pacientes, incluso la muerte en ellos. Se han hecho muchos estudios al respecto y hay que hacer énfasis en que los eventos adversos van desde el 3.2% a un 16.6% en cuanto a la incidencia. Pero esto, un estudio y veas que se hizo a nivel latino, en el cual participó México, nos dan índices mucho mayores, ¿no? Entonces aquí dicen que hasta el 28.9% y relacionado con los procedimientos el 26.7%. Y dentro de esto, en las unidades intensivas, estos índices son incluso mayores. En ese estudio, en un 1.84% sufrieron muerte los pacientes. En Mérida se hizo un estudio en base a la práctica de enfermería y los índices de estos eventos fue muy alto, más del 50%. Bueno, desde la perspectiva de la calidad, según Avedis Donaverian, hay unos indicadores que se aplican para la calidad de los servicios que brindamos en un 75% en los procesos, pero la parte interpersonal es muy importante para que estos procesos no se den, estos eventos se eviten. Y es por ello que en México, en nuestro país, existe dentro un programa nacional de salud en México, en donde estratégicamente se elaboraron instrumentos para evaluar en los sistemas de salud
los procesos que los profesionales de enfermería brindan a los pacientes y qué de tanta calidad son. Desde el punto de vista cualitativo, pocos estudios hay en pacientes, pero este es un estudio muy importante que yo consideré porque en él estudiaron dimensiones del cuidado. Entonces hay varias dimensiones que yo saqué en cuanto a la actitud, que es importante, el valor, el cuidado como una relación dialógica, el cuidado amoroso, humanizado, interactivo, y también el ambiente de cuidado. Desde esta perspectiva, ¿verdad?, basé mi objeto de estudio, que son los estilos del cuidado de enfermería en pacientes adultos con ventilación mecánica asistida. Y mi pregunta de investigación es cómo son esos estilos del cuidar que realizan las enfermeras de Mérida, Yucatán. Mis objetivos fueron describir esos estilos, analizarlos y discutirlos. Bueno, con este trabajo yo pretendo contribuir a la construcción de bases teóricas filosóficas del cuidado específico de enfermería para pacientes con ventilación mecánica asistida desde la práctica asistencial. Pero también el trabajo va a aportar bases teóricas, la construcción de un modelo en la filosofía de un cuidado humano, basado también en la corporeidad y acoplamiento cibernético de máquinas vivientes y no vivientes o mecánicas. Dieron soporte filosófico al estudio Humberto Maturana y Francisco Varela con la teoría de la autopoiesis, la organización de lo vivo. También Nevia Figueiredo con el cuerpo y salud, que son ¿cómo se llama? Son actitudes cuidativas, ¿no?, para el cuidado. Y con Leonardo Boff, que él trabaja lo del cuidado esencial. Bueno, mi pregunta de investigación en relación a mis teorías surge por ver al cuidado como una forma de relacionarse. Entonces, dentro de la teoría de Humberto Maturana, él habla sobre la autopoiesis, que es la parte del ser vivo, es lo importante, porque para él los seres vivos son sistemas vivos, son máquinas autopoiéticas, independientes, autónomas, cerradas, que tienen una estructura, una organización, una identidad, son plásticos y cambiantes, y se transforman con la interacción de su medio ambiente, y además surge en ellos un acoplamiento. También se basa en la teoría de Nevia acerca del cuerpo. Existen muchos modos de cuidar según Nevia el cuerpo, y para cuidarlo hay que mirarlo en su totalidad. Es el espacio mínimo y el lugar de expresión. También el cuerpo es objetivo, subjetivo y es infragmentable. Eso es muy importante. Y en lo que respecta a Voss de su teoría del cuidado, es que el cuidado es un modo de ser, que resuena en ciertas actitudes. Y más que un acto, ¿verdad?, son actitudes en sí. Bueno, entonces, para que el cuidado se dé, o esa relación de cuidado se dé, básicamente participan 4 elementos del cuidado, que son la familia del paciente, el paciente, la máquina y la enfermera. Y ellos van a interactuar en una dinámica constante, y se van a complementar, y se van a acoplar en todas sus dimensiones, y se van a producir acciones coordinadas entre ellos, para que finalmente se dé el cuidado. Entonces, el cuidado desde esta perspectiva va a ser una expresión de ese acoplamiento que va a surgir al mantener la armonía en el operar de los sistemas participantes con su medio. Bueno, mi abordaje metodológico, este es una investigación cualitativa descriptiva. Mi universo fueron 15 enfermeras, de las cuales la muestra se conformó por 10 enfermeras, que se llegó por saturación teórica. Se hizo una unidad de cuidados intensivos del Hospital Orán de Mérida, que es un hospital de segundo nivel de la Secretaría de Salud. Se aplicó una entrevista a profundidad, en la cual se hizo una sola pregunta: ¿cómo das el cuidado de enfermería en paciente con ventilación mecánica asistida? ¿Qué haces para cuidarlo? Pero también
se aplicó la observación participante, se aplicaron los criterios éticos y de rigor. Bueno, de mis resultados, surgió una categoría principal que es el acoplamiento cibernético paciente, enfermera, máquina. Y de esa categoría surgen 3 subcategorías, que es el acoplamiento paciente-enfermera, acoplamiento paciente-máquina y acoplamiento familia-hospital. Bueno, vamos a ver un poquito los conceptos. El concepto de acoplamiento, viene de la palabra latina que significa unir cuerpos o sistemas, conectarse y adaptarse, para que estos, de manera que su funcionamiento combinado puedan producir un resultado esperado, que en este caso va a ser el cuidado del paciente. Y la cibernética, que viene del griego kibernetis, que significa director. Es el estudio del control y de comunicación, ya sea del animal o de la máquina. Son unos modos de comportamiento. Aquí esto es importante porque la enfermera va a hacer esta función de cibernética. Además, esta palabra de acoplamiento también nace de la teoría de Humberto Maturana. Y él dice en su teoría de autopoiesis que existe acoplamiento cada vez que el comportamiento de una o más unidades es tal que hay un dominio en el que la conducta de cada una es función de las demás. Se dice que ellas están acopladas en ese dominio. También el acoplamiento va a ser el resultado de las modificaciones mutuas que las unidades interactuantes sufren, sin perder su identidad, en el transcurso de sus interacciones. Este es un suceso frecuente que ocurre en los sistemas vivos. Y esto también va a ser importante porque el paciente ventilado va a tener muchas interacciones con su medio, entonces él sufre perturbaciones y esto hace que cambie su estructura, pero mantiene su organización. La enfermera eso hace. El cuidado viene del latín cogitare, que significa pensamiento, atención para hacer algo bien. Es un modo de ser que llena toda la existencia humana y resuena en actitudes. A través del cuidado se va a buscar el equilibrio y la coexistencia, o sea, la armonía y la convivencia. El estilo del cuidado es un modo de ser, una manera de comportarse. Para Erdmann, el proceso de cuidado constituye en el hacer de enfermería un estilo, con actitudes y estrategias formales e informales, visibles, sentidas, percibidas o no, que configuran la práctica del ser, haciendo a través de la salud de los seres humanos en un proceso de vivir. Vamos a hablar de una subcategoría que es el acoplamiento paciente-máquina. Esto es importante porque la enfermera va a ir articulando el cuerpo de la máquina artificial con el cuerpo del paciente. ¿Y qué hace la enfermera para articular esta máquina artificial? Entonces, se produce un acoplamiento mecánico, se produce un acoplamiento físico y se produce un acoplamiento fisiológico. Entonces, para que el cuerpo se pueda adaptar de la máquina viviente, que en este caso es el paciente, necesita acoplarse física y fisiológicamente. Y dentro de la parte física existen 3 atributos, que son el acoplamiento físico propiamente dicho, que es la parte de la estructura del cuerpo que tiene que mantener íntegra la enfermera, la parte de la estética, que es importante, ¿verdad? Tanto la estética interna como la estética externa, y la otra parte que es la confortabilidad del paciente. Eso es muy importante, porque siempre va a haber un acoplamiento mientras hay una enfermera que esté confortando a un paciente. Y la parte del acoplamiento mecánico, que se va a dar en 3 momentos: cuando el paciente es conectado a la máquina, cuando el paciente es ventilado en el proceso de ventilación mecánica y cuando el paciente es retirado de esa máquina. Ahorita vamos a ver un ejemplo del acoplamiento fisiológico, o sea, el acoplamiento paciente-máquina desde la dimensión fisiológica.
Entonces, en mi resultado de mi discurso dice una enfermera: desde mi entrada, lo primero que hago es recibir el material y el equipo, que me servirá para el cuidado. Posteriormente recibo al paciente para que pueda trabajar con él. Sin el material y el equipo no podría darle los cuidados y de nada me serviría recibirlo. Si por alguna razón se me llegase a extubar el paciente, ya cuento con lo necesario para reintubarlo. Aquí la enfermera demuestra que sabe que el paciente es una persona que está luchando con la máquina y necesita estar acoplado, por lo tanto debe de asegurar los cuidados. Aquí es importante que nos demos cuenta que el cuidado es complementario y además es continuo. Entonces es continuo porque primero va a ser una cosa y después va a ser la otra. Y es complementario porque si ella no recibe el material y el equipo, ella no va a poder darle los cuidados al paciente y no va a poder asegurar el acoplamiento. A partir de esto, nosotros vamos a fundamentar con lo que dice Humberto Maturana. Dice: 2 o más unidades pueden encontrarse acopladas en su ontogenia cuando sus interacciones adquieren un carácter estable. Cada vez que el comportamiento de una o más unidades es tal que hay un dominio en el que la conducta de cada una es función de la conducta de las demás, se dice que ellas están acopladas en ese dominio. Entonces, aquí resaltamos en esto que la enfermera es quien va a facilitar y asegurar el acoplamiento del paciente. ¿Cómo lo va a hacer? Valorando el cuerpo del paciente, priorizando los cuidados y las intervenciones que vaya a realizar el paciente. Aquí la enfermera aplica en todo el proceso un bucle recursivo, ¿verdad? Ella valora, ella interviene, vuelve a valorar. Aquí es importante también recalcar que el acoplamiento paciente-máquina-enfermera, enfermera-máquina, paciente-enfermera, deben ser simultáneos, continuos y complementarios. O sea, no se puede dar uno si no está el otro. Desde el cuidado físico, el paciente ventilado tiene riesgo de aspiración y de presentar úlceras por decúbito, debido a que está sedado y no se mueve. Le doy cuidados de paciente encamado con el fin de prevenir esos problemas, tales como evitar las zonas de presión en prominencias óseas. Realizo los cambios de posición ya que son muy importantes. La enfermera demuestra que desde su práctica cotidiana y asistencial reconoce que el cuerpo del paciente es frágil, se desacopla fácilmente. Ella identifica que existen riesgos y que peligra la continuidad del acoplamiento y que debe favorecer con cambios estructurales como la posición adecuada del cuerpo que son necesarios para mantener la integridad de esa parte física. Actitudes cuidativas que van a asegurar ese acoplamiento, al igual que observar, buscar ayuda, ser solícita y registrar los signos que el cuerpo expresa, es una manera de asegurar ese acoplamiento. Figueiredo dice que respecto a la estructura física del cuerpo, ella afirma que mirar el cuerpo de manera total es reconocer el cuerpo en su parte externa, la interacción y la conexión que existe entre dichas partes, incluyendo lo físico, lo mental y lo espiritual. Aquí recalcamos que la enfermera puede controlar la estructura física con sus relaciones del cuidado. Cada cambio estructural que realice será determinante para ese acoplamiento. Aquí tenemos un ejemplo de acoplamiento paciente-máquina, pero en la dimensión mecánica. Un discurso señala: cuando está despierto el paciente intubado o no, el cuidado, la atención y las acciones que realiza lo siente menos pesado. Sin embargo, significará que tendré que estar más apegado al paciente. Requerirá más tiempo. Me llamará, querrá estar más conmigo y ahí tendré que estar junto a él para lo que necesite. La presencia continua de la enfermera es fundamental para el paciente, para darle confianza y seguridad. Retirar la máquina puede ocasionar temor por la dependencia creada, ya que se había hecho parte de él como si fuera una extensión de su propio cuerpo. La enfermera pasa a formar parte de esa conexión biomecánica, logrando el acoplamiento de las máquinas que se hacen mecánica y humana al mismo tiempo. Figueiredo al respecto dice que
La subjetividad conectada al uso de la tecnología por un cuerpo que cuida y por el otro que la usa, involucra la prioridad de un mirar clínico para el cuerpo humano y para la máquina que se hace humana cuando sustituye el funcionamiento de la parte del cuerpo. Aquí es importante la presencia de la enfermera, porque se hace imprescindible para lograr ese acoplamiento entre la máquina viviente y no viviente. Por ejemplo, si nosotros en un momento dado el cable, por ejemplo, que conecta al paciente se llega a desconectar, ahí el paciente sufre una perturbación porque deja de respirar y le manda una perturbación a la máquina y la máquina suena avisando a la enfermera que también ella está desacoplada. Entonces la enfermera tiene que ir a conectar esa máquina para que nuevamente la máquina le pueda mandar al paciente su oxígeno y el paciente nuevamente pueda respirar y todo vuelve a la normalidad. O sea, hablando de máquinas como es el monitor, donde también hay alteraciones, la máquina de ventilación que suenan las alarmas, entonces todo se perturba del medio y viene del medio ambiente, pero la enfermera está ahí para hacer nuevamente ese acoplamiento, porque si la enfermera no hiciera ese acoplamiento, pues el paciente simplemente moriría. Bueno, entonces, en base al acoplamiento paciente-enfermera, que es otra de las subcategorías que nació de los discursos, aquí se va a articular el cuerpo de la enfermera como un instrumento de cuidado con el cuerpo del paciente, como un instrumento que es cuidado. Entonces, la enfermera va a acoplar su cuerpo a través de su presencia y a través de su cuerpo instrumento y en base a unas relaciones de cuidado. Y el paciente, a su vez, cuando la enfermera, con sus relaciones de cuidado y con su cuerpo instrumento, va a hacer que el cuerpo instrumento del paciente se exprese y el paciente va a participar en ese cuidado, que es lo importante. Bueno, aquí tengo una observación participante. Era una paciente joven, se encontraba intranquila, moviéndose, intentando toser para eliminar las secreciones. El monitor marcaba alteraciones en las alarmas, estaba aumentada la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la saturación baja. Carmen, la enfermera, le aspiró y trataba de calmarlo. Le decía: tranquila, Zoila, te estoy ayudando para que respires mejor. Al término, el monitor dejó de sonar y el paciente ya estaba tranquilo. La enfermera lo acomodó y le dijo: terminamos, Zoila, ya estás más tranquila. Se expresa aquí que existe una relación de cuidado entre la enfermera y el paciente cuando realiza técnicas. Además, la enfermera le habla y lo toca y es un estilo propio de su práctica cotidiana. Aquí existe convivencialidad, existe caricia, estar pendiente del paciente. Tiene actitudes que ayudan a conectarse con el paciente. Existe desacoplamiento. Se hace notoria la presencia de la enfermera como un medio para asegurarlo. Maturana al respecto dice que un ser vivo está expuesto a perturbaciones que actúan sobre el sistema y gatilla en él un cambio estructural que no lleva a la destrucción del sistema, sino que le permite conservar su organización. Boff al respecto dice que el cuidado es un modo de ser y resuena en actitudes, es instrumental, pero también es un patos o sentimiento al mismo tiempo, no se pueden fragmentar. Entonces aquí se realza que el acoplamiento se va a estructurar básicamente con las resonancias, en este caso de convivencialidad, la caricia y la responsabilidad que tiene la enfermera para asegurar ese acoplamiento. Aquí tenemos otro ejemplo de acoplamiento paciente-enfermera. Los 5 sentidos que utilizo para cuidar al paciente ventilado están en lo que veo. Si está diaforético, pálido y anémico, no necesito de laboratorio para saberlo. Un paciente que está en choque hipovolémico, sé que está sangrando por dentro, aunque físicamente no lo pueda ver. Con el olfato me sucede lo mismo, no necesito ver la sudoración, la orina o la evacuación. Con el hecho de sentir el olor, sé que ya se evacuó. En el devenir de las relaciones de cuidado entre la enfermera y el paciente con ventilación mecánica asistida, ambos van a sufrir cambios, se van a transformar
y con el paso del tiempo llega a existir una simbiosis entre ellos, misma que conllevará a ese acoplamiento. La enfermera se va a ir sensibilizando su cuerpo a tal grado que puede decodificar lo que el paciente necesita para intervenir con cuidados. Al respecto de esto, Figueiredo dice: al conceptualizar el cuerpo de la enfermera como instrumento de cuidado, al referirse a este no como un objeto, sino como algo en movimiento, una expresión de vida, capaz de ejercer algo por sí, un cuerpo que es movido por su propia energía corporal y mental, que tiene la función de vincular características necesarias para ayudar a otros cuerpos. Aquí se realza que la enfermera se conecta con sus propios sentidos, y es el cuerpo-espíritu que debe estar presente, el cuerpo-alma que toca y que acopla. Aquí tenemos otra de las categorías, que es el acoplamiento familia-hospital. Aquí la enfermera va a ir vinculando a ese familiar que llega del espacio familiar, que sale al espacio hospitalario que llega. Entonces la enfermera también va a utilizar su cuerpo instrumento. También va a realizar relaciones de cuidado. Y dentro de estas, que son pues unas cualidades de ese cuerpo instrumento y de las relaciones, son el efecto que van a tener esas relaciones, es que la enfermera acepta al familiar dentro de los cuidados del paciente. Y además tiene que ser cordial con él para que pueda él estarse vinculando al espacio. Y tiene que crear espacios entre la enfermera y el familiar, y entre el familiar y el paciente, para que puedan expresarse. Y además, aquí hay una parte muy importante, que ella tiene que fortalecer la parte espiritual. O sea, todas estas partes son importantes. No puede ella aceptar al familiar pero no ser cordial, o no crear espacios, o no fortalecer esa parte espiritual de la familia. Ella tiene que tener estos 4 atributos dentro de sus relaciones de cuidado para que pueda acoplar el cuerpo del familiar al sistema. Entonces, con estos 4 atributos, el familiar se expresa, ¿verdad? Se asegura el acoplamiento familiar, y el familiar empieza a participar en el cuidado del paciente, que eso es muy importante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Por lo general, saludo al familiar, le digo buenos días y le pregunto: ¿es su familiar? Le responde: es mi esposo. Me muestro amable y gentil. Todo esto es para que el familiar esté tranquilo y sienta que el paciente está en buenas manos. La enfermera aquí establece el primer contacto y cuidado con la familia del paciente a través de actitudes y muestras de cordialidad, para brindarle la confianza y la seguridad de estar en espacios de alta especialidad de cuidados para el paciente con ventilación mecánica. Según Boff, la cordialidad es amabilidad, es una cualidad existente o una forma en que se estructura el ser humano. La familia, según Bustamante, es un organismo vivo complejo, y como organismo autoeco-socio-organizador no podría vivir aislada de sus miembros que se conforman, ni de la sociedad donde vive, porque está constituida por seres sociales. Para la familia, cuidar es voluntad, gesto de dar para otros, es dar amor, y en el momento preciso, aceptando al otro. Aquí, para lograr el acoplamiento de la familia, es necesario tratar con amabilidad a la familia. Bueno, dentro de mis consideraciones finales, aquí tenemos una aproximación. Esta tesis nos ha dado una aproximación conceptual del acoplamiento cibernético paciente-enfermera-máquina. Aquí están caracterizados los estilos del cuidar que se tornan visibles, surgen de situaciones donde la enfermera usa su cuerpo para establecer una relación de cuidado con otros cuerpos y para facilitar el acoplamiento, para mantener la vida y permitir la recuperación del paciente. También se demuestra un cuidar simultáneo, complementario y continuo, y esto es infragmentable. Eso quiere decir que uno
puede ser la parte instrumental, pero al mismo tiempo acariciar, tocar y tener conocimientos, expertividad. O sea, todo se tiene que tener. El cuidado es una forma de ser, una manera de relacionarse, aún estando el paciente en coma. Muchos creemos que porque está en coma el paciente no participa, pero el paciente participa en todo momento. El cuidar es la expresión de ese acoplamiento paciente-enfermera. La aproximación del acoplamiento cibernético paciente-enfermera-máquina es el siguiente. Acoplamiento cibernético es un sistema complejo organizado, dentro del cual se mantiene una unión, conexión que es complementaria entre máquinas vivientes y mecánicas, mediante una constante relación de cuidados que generan cambios, modos de ser y estilos del cuidar, dando como resultado el acoplamiento entre dichas máquinas y por ende el proceso de cuidado, siendo imprescindible para lograrlo la presencia de la enfermera. El acoplamiento demanda nuevas formas de cuidar actualmente y modos de ser, espacios físicos, espacios sociales, pero también espirituales. Exige nuevas competencias en enfermería y mejora la seguridad y la calidad de la atención en los hospitales. Dentro de mis propuestas, consideré las más relevantes. En la gestión de cuidado hay que considerar espacios más cómodos donde se les permita permanecer el mayor tiempo a los familiares y estar en privacidad con el paciente, ya que los familiares son importantes para el desarrollo del paciente. Hay que crear programas que faciliten la integración de la familia al espacio hospitalario. Podríamos también rediseñar el perfil de las competencias para las enfermeras que deben laborar en las unidades de cuidados intensivos. Capacitar continuamente al personal para fortalecer las competencias y las relaciones de cuidado. En las universidades, modificar los programas actuales con paradigmas emergentes para una relación de cuidado diverso y un modo de ser diferente que incluyan la filosofía, valores, principios y resonancias del cuidado. Aplicar el acoplamiento en otros escenarios y con otros abordajes para fortalecer la investigación en este campo. También se podría triangular estos resultados con lo que la familia del paciente piensa, porque en este caso se hizo con enfermeras, pero no se entrevistó a las familias, entonces podríamos fortalecer un poco más este campo del acoplamiento. El acoplamiento se logra con la unión de los tres procesos de cuidado. Tiene que ver con la simultaneidad, la complementariedad y la continuidad del cuidado, en la forma como la enfermera va a organizar, va a procesar y va a construir ese cuidado, y de imprimir con su cuerpo instrumento un estilo y un sentimiento genuino por la persona, cuerpo que cuida. Y aquí vemos este modelito que quedó finalmente, ¿no? Donde está el acoplamiento cibernético paciente-máquina, el acoplamiento familia-hospital, el acoplamiento paciente-enfermera y paciente-máquina, en donde la enfermera con su cuerpo instrumento se va a expresar y participar en el cuidado, y la enfermera con sus relaciones de cuidado. Aquí tenemos el cuerpo máquina y el cuerpo máquina viviente, que van a hacer el acoplamiento de la máquina, y la familia, ¿no? Donde con su cuerpo instrumento también se va a conectar con relaciones de cuidado con la enfermera, y aquí va a participar y va a expresarse también. Yo creo que es todo. Pues es todo. Bien, finalizó la presentación oral del trabajo. Vamos a pasar a la segunda parte, la participación del jurado. En esta ocasión voy a dar la palabra a la doctora María Guadalupe Ojeda para iniciar esta fase de participación. Elsie, primero felicidades por el excelente trabajo que estás, no quiero decir terminar, que estás iniciando.
Cuando tenemos una tesis de estas dimensiones en el doctorado y cuando le das la voz a enfermería para evidenciar lo que está realizando en un cuidado que hoy por hoy cada vez toma otras dimensiones y que toma otra presencia por toda la tecnología, es estar yendo a la punta también en el cuidado. Y yo te quiero felicitar por eso, porque al inicio me recuerdo que había cuestionamientos fuertes sobre el tema y que hubo momentos en que no se te aceptaba, porque cuál iba a ser la originalidad de este tema. Y me parece que el estar hoy presentando este trabajo y tener yo en mis manos esta tesis me hace pensar y me hace también asegurar que muchas veces cuando hablamos de investigación y que decimos este tema ya no tiene más que investigar, o este tema ha sido muy investigado, o esto no es un tema para tesis doctoral, tenemos que insistir, como tú lo hiciste, en que ese tema es un tema para trabajo doctoral. ¿Por qué? Porque el fenómeno aquí, algo que estás manifestando, es el fenómeno nunca será abordado completamente desde la investigación y siempre existirá una faceta del fenómeno que tenemos que investigar. Y la verdad es que yo te quiero felicitar. Sin embargo, sí tengo dos preguntas que seguramente me las aclararás de manera muy rápida. Al hablar en tu propuesta de los acoplamientos y considerar a Leonardo Boff, que es el que describe de manera muy delicada, pero a la vez muy puntual, lo que implica el cuidado, y que llega al cuidado amoroso, afectivo, pero que tú tomas también otros autores donde soportas el cuidado a través del toque, y ese toque que resalta, que se da y que a veces enfermería no lo reconoce. ¿Por qué no incluyes en la propuesta el acoplamiento a la parte espiritual y de las emociones del paciente? Porque es verdad que el paciente no se comunica muchas veces. Sin embargo, hemos nosotros descubierto que el paciente, al estar vivo, sigue siendo un sujeto de emociones. ¿Por qué no está incluida esa parte en la propuesta? Y la siguiente pregunta es, cuando tú te vas a Leonardo Boff se soporta en Martin Heidegger. ¿Por qué no asomarte también a Martin Heidegger como soporte filosófico para esta propuesta? Porque me preocupa una cosa de tu trabajo. Si lo llevamos a otras gentes muy críticas, te podrían debatir a Leonardo Boff por la corriente religiosa que él tiene y su liderazgo dentro de la religión. Y una propuesta sería voltear a Martin Heidegger, que como filósofo y que es el mismo soporte para Leonardo Boff, no tendría ningún cuestionamiento, porque la trascendencia de este trabajo es muy importante. Perdón, la tercera se me escapó. La tercera es cómo iniciar el proceso para proponer políticas públicas, porque estás proponiendo romper paradigmas, el que haya un espacio en el hospital para la familia no se puede hacer más que desde una norma a nivel federal, ¿sí? Y una norma que podría quizás salir a través de la Comisión Permanente de Enfermería, pero yo no sé cómo lo estás visualizando tú. Gracias, Lupita, por tus observaciones. Bueno, dentro, el toque sí sale, y la parte espiritual, que es importante.
La parte espiritual emergió más que nada en el familiar. Entonces el familiar se conecta con el paciente y también le va a transmitir esa parte espiritual al paciente, ¿no? Entonces más que nada salió con el familiar. Y dentro de mis propuestas yo tengo a la parte de enfermería, que tiene que pues nutrirse de qué es verdaderamente la espiritualidad, ¿no? Porque nos vamos más por la parte religiosa, la parte de creencias, y los familiares pues siempre piden, pues le puedo dejar esta imagen, ¿no? O puede venir el padre a darle los santos óleos. Entonces en esa parte el enfermero también cree eso, porque es la realidad que uno está viviendo, pero en sí pues esta parte espiritual es algo más, trasciende más allá. Entonces dándole estos elementos a los enfermeros que trabajan con esos pacientes, pues ellos a lo mejor puedan fortalecer más la parte del amor, puedan fortalecer más otros valores que pues tienen las personas por naturaleza. Nada más que a veces también les dan pena porque son personas que vienen de otros lugares, ¿no? Y el verdadero fortalecimiento del espíritu se da en base más a la religión, pero sí habría que abarcar más en eso. Por eso no lo tomé, pero pues es una buena aportación de su parte, ¿no? Y tiene razón, yo recuerdo desde el principio que también me nombraste a Heidegger. Entonces, y yo creo que sí, es una buena observación, que habría que leerlo y habría que incluirlo también en esta parte para fortalecer esa parte filosófica del trabajo. Y en cuanto a las políticas públicas, pues sí tengo pensado en eso, porque, por ejemplo, a los menores de edad se les deja que los padres estén con ellos para que los representen, ¿no? Entonces yo creo que eso sí se puede y habría que trabajarlo, porque ese es un derecho que ya tiene el niño, y yo creo que pues aquí sí se podría trabajar muy duramente por parte de aquí nosotras que nos estamos formando desde estos inicios, para proponer esas políticas y trabajarlos en conjunto, porque la familia, como menciona el doctor, es algo complejo y no puede estar separada ni aislada de su propio familiar, porque al estar un familiar enfermo, pues afecta también a su otra familia y la debilita. Entonces tienen que estar ahí para que también el enfermo pueda recuperarse en esa conexión que existe de un modo especial con la familia, y que la enfermera no le va a poder dar nunca. Sí, gracias. Es asertiva tu respuesta. Y aquí en corto comentábamos, quizá para la publicación de tu libro podrías dedicar un capítulo al análisis de estos mismos resultados desde la perspectiva de Heidegger, porque entonces ya no vas a tener quien te ataque por la parte religiosa, sino que va a ser un soporte muy sólido para ese libro. Muchas felicidades, gracias. Bien, a continuación cedo la palabra a la doctora Flor Marlene Luna Victoria Mori para continuar con la evaluación del jurado. Gracias. También en primer lugar, para felicitar a Elsie Guadalupe Vega por el trabajo que nos acaba de presentar, y que, según Foucault, dice que ha hecho raros los conceptos que está presentando. Yo ahí quería preguntarle, está escrito, pero sin embargo es importante el posicionamiento que usted tiene como doctoranda, porque usted utilizó conceptos complejos y utilizó autores también complejos. Maturana Varela le da el aporte con el autopoiesis y el acoplamiento estructural. Desde allí usted va por Leonardo Boff y entra por el concepto de cuerpo de Nevia Almeida de Figueiredo. Mi pregunta es, como ya resultados de su trabajo, podría ser una definición de qué es el cuerpo, con todos los aportes que usted tiene acá. ¿Qué es el cuerpo?
Por otro lado, bueno, leer la tesis es muy interesante porque nos lleva por conceptos que hay que repensar, buscar otros conceptos para que nos den explicaciones de lo que usted está colocando aquí, porque nos está hablando de un acoplamiento cibernético. Y en la primera categoría, usted coloca la categoría mayor, acoplamiento cibernético, estoy en la página 7.1, acoplamiento cibernético, paciente, enfermera, máquina, con 3 subcategorías. Sugiero que la categoría podría ser así, porque hay una subcategoría, usted habla de acoplamiento paciente-máquina, el acoplamiento paciente-enfermera, acoplamiento familiar y hospital, que no se evidencia en la categoría mayor. Yo he colocado aquí en la tesis también que podría ser así, en un complejo, el acoplamiento cibernético, paciente-familia, como un solo grupo, raya, enfermera-hospital y la máquina. Agregar estos 2 sujetos, la familia y la institución, que no están colocadas en la categoría mayor. Solamente es cuestión de agregarlo ahí. Es como una contribución para el trabajo. Luego habla en la página 130, veo de repente una incongruencia de enfoque, y esto es importante resaltarlo porque el trabajo tiene que ser congruente con el posicionamiento. En el 130, donde usted habla y coloca muy bien, porque los párrafos están bastante bien construidos. Entonces dice ahí, por ejemplo, usted habla del cuerpo de instrumento del personal de enfermería que toca, habla, que transmite energía positiva, dice. Entonces nos podemos mover de lo positivo a lo negativo, de lo blanco a lo negro, pero no nos estamos moviendo en ese proceso de matices, que no es negro, no es blanco, que puede ir variando. Yo coloqué aquí energía dinámica para llevar a cabo la finalidad de la conexión del paciente ventilado. Y aquí surge la pregunta, que no necesariamente va a ser para el trabajo, es ¿cuánto desacoplamiento usted también encontró en el trabajo? Porque no solamente lo podemos ver desde un sentido de que hay solamente cuidado, o sea, hay solamente acoplamiento, también hay desacoplamiento. ¿Cómo evidenció ese desacoplamiento en su trabajo? Y me anotó, la está anotando, ¿verdad, Elsie? Sí, no, solamente para decirle que me parece muy interesante los gráficos que usted está presentando en el trabajo, que da movimiento a cuando usted habla, por ejemplo, vinculando del espacio familiar al espacio hospitalario, que la doctora Lupita también colocó acá, que es importante tener políticas que digan, y también de repente nosotras como enfermeras atrevernos a ya ir haciendo una incorporación de la familia, porque tenemos, yo creo que un poder para poder hacerlo, de repente de a poquitos, porque dice que los movimientos, los saltos cualitativos se pueden dar con indicaciones de arriba para abajo, pero también los movimientos de base es importante para ir transformando. Si en el servicio se va incluyendo a la familia de a poco y todos los servicios lo van incluyendo, entonces podríamos ya ir propiciando un ambiente para generar esas políticas públicas. Por ahí me quedo, doctor. Tiene la palabra Elsie Vega. Sí, doctora. Yo creo que sí es una muy buena observación, asertiva, muy asertiva, ¿no? La institución y agregar a la familia en la categoría mayor. Yo creo que sí es muy importante también trabajar lo de las políticas, ¿no? Eso ya queda establecido desde este momento. Y sí esta parte, porque al hablar de energía positiva, pues también nos referimos a algo al positivismo, no son un solo enfoque.
Entonces eso lo borraré de aquí de mi página 130. Y en cuanto al desacoplamiento, en varios discursos me sale desacoplamiento. De hecho tengo una página en donde se desacopla el paciente y doy ejemplos de desacoplamiento, y cómo la enfermera interviene para asegurar, ¿no? Entonces el acoplamiento es lo que le va a dar al paciente confortabilidad, bienestar. Entonces en esos desacoplamientos la enfermera es cuando tiene que estar presente, cuando tiene que entrar, cuando existen, para mantener otra vez el equilibrio en el paciente y para asegurar el acoplamiento y que no se vuelva a desacoplar en ese sentido. Yo creo que eso sí es bastante, pero sí lo tengo mencionado en varios aspectos. Claro. De repente, no es para el trabajo, yo ya estoy dando una contribución para el libro que tiene que escribir, porque es importante, nos movemos dentro de este pensamiento de complejidad que es dialéctico ideológico, entonces con el versus, me acoplo y me desacoplo. Entonces un poco que no más está para la cuestión de acoplamiento. Sí hay una página de repente, pero que tendría que integrarse un poco más, que ya va a ser para el libro, ¿no? Que el libro puede llamarse así, algo de acoplamiento en el cuidado de enfermería, en fin. Mi pregunta era, que quiero saber, Elsie, es ¿qué es el cuerpo desde la propuesta que usted está haciendo, desde la propuesta cibernética que usted está haciendo para el cuidado de enfermería? Bueno, tomando en cuenta que pues, la cibernética es una comunicación que uno tiene que hacer y es dual, o sea, viene de la enfermera al paciente, del paciente a la enfermera, es algo dinámico. Realmente el paciente nunca se llega a acoplar totalmente, ni tampoco se llega a desacoplar totalmente, porque si no moriría, ¿no? Entonces ahí como que tiene que haber un equilibrio entre el acoplamiento y desacoplamiento. Entonces para mí ese acoplamiento del paciente en cuanto al cuerpo, yo creo que se podría fundamentar en la parte de la comunicación del paciente, porque un paciente que está en estado de coma, muchas veces pensamos que no siente, pero en los discursos de las enfermeras ellas refieren que el paciente siente, el paciente es emocional, el paciente llora cuando la familia lo toca. Entonces es un cuerpo muy sensible, muy emotivo, es un cuerpo que se comunica, siempre se está comunicando. Yo creo que por ahí iría el concepto. Muy bien, vamos a pasar a la última participación, que es la del presidente jurado. Bueno, realmente yo no tengo preguntas que hacer. Yo acompañé casi todas las tesis doctorales, así que las preguntas o las observaciones yo creo que le hemos venido haciendo en estos 3 años anteriores que ya cerraron. Pero sí puedo destacar los visos o visibilidades para un corte epistemológico, porque de alguna forma tradicionalmente la cibernética ha sido uno de los puntos centrales que la enfermera ha manejado, bien sea, bueno, lo más básico ha sido pues yo creo que las prótesis, ¿no? La prótesis ha sido la parte más elemental del manejo de la cibernética. Por ejemplo, yo ando en este momento con una prótesis, la doctora también, y bueno, muchos en la sala. Pero cuando ya hemos estado en los centros hospitalarios frente a un paciente con ventilación mecánica asistida, con una máquina de hemodiálisis y otros más, entonces nos lleva la enfermera o al enfermero ya salirnos de esa parte técnica o paramédica, o sea, de ser solo manejadores de máquinas. Nos tiene que llevar a entender que ahí está ocurriendo
nuevos aspectos, nuevos fenómenos, porque hay una metamorfosis entre, en este caso, enfermera y paciente, pero hay una mediación que es una máquina. Y ahí que los conceptos ecológicos, los conceptos de la biología tienen que ser releídos. Por ejemplo, la máquina de la hemodiálisis o la máquina de la ventilación mecánica se constituye en una prótesis para el paciente, porque lo incorpora a su corporalidad. Entonces son aspectos que los enfermeros entonces tenemos que mirar a nuevas teorías, nuevos enfoques. Por ejemplo, el concepto de corporalidad es uno de los conceptos centrales, yo creo que para estos próximos 10 años en las investigaciones en enfermería. Y en esa medida esta tesis es una tesis fundadora. Inaugura una línea de pensamiento y de aproximación conceptual en la práctica de enfermería. Entonces yo lo destaco desde ahí, la originalidad del trabajo, y esta tesis estaría cumpliendo con ese corte epistemológico. Es una de las exigencias de toda tesis doctoral. Ahora, la originalidad y la exquisitez con la que presenta estos modelos de acoplamiento me parece con mucho éxito. Él se ha sido muy fino en esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque este es el espacio también para destacar el camino, la trayectoria que han tenido nuestros estudiantes de doctorado. Es un trabajo muy bien logrado. Ella no solo versó con las indicaciones de la asesora, sino se hizo asesorar yo creo que de varias personas, de varios académicos, que eso ha permitido el éxito que ha tenido aquí. Entonces yo encuentro algunas cuestiones de forma que están anotadas aquí, que no necesito decirlo, pero hay un aspecto que sí podríamos de repente en la parte final, en la página 175, que ha colocado propuestas, yo creo que vendría a ser recomendaciones más que propuestas. Entonces son pertinentes las recomendaciones que coloca aquí, pero habría que explicitar un poco más las recomendaciones para la investigación. Entonces sus categorías pueden ser temáticas de investigación para que sus lectores, en este caso enfermeras, asistenciales que están entrando en la investigación, estudiantes de licenciatura o de otras áreas, puedan tomar estas temáticas de investigación como producto de su trabajo. Lo que sí también lo veo, sí lo colocó, pero está débil todavía, en relación a, qué recomendar para la parte de la formación. Entonces, a partir de su tesis, ya no puede haber una escuela de enfermería que solamente enseñe cómo funciona el equipo de ventilación mecánica asistida. Ya no. Entonces tiene que, a partir de su tesis, tiene que pensar en ese acoplamiento, desacoplamiento, pues, enfermera, el paciente, familia, la máquina y en este caso la institución. O sea, ya no podemos seguir enseñando técnicas o procedimientos sueltos, sino tenemos que incorporar lo humano, la fineza, la espiritualidad y otros aspectos que son valiosos e importantes. Más si estamos entrando a una era de tecnología, a una era de cibernética, y que seguramente vamos a seguir viendo, ¿no? De repente hoy estamos viendo todavía esa cibernética en donde la máquina está fuera del cuerpo, pero vamos a asistir a los próximos decenios de que la máquina va a estar incorporada en forma continua y se va a mover con nosotros. Uno de ellos son ya los marcapasos, pero pueden haber otros aspectos que necesariamente tenemos que tener en cuenta, y ahí viene el trabajo de la enfermera. Ahí es donde empieza el trabajo del enfermero, porque si el enfermero solo mira como manejadora de máquinas, de hecho vamos a ser reemplazados, pero si la enfermera se maneja o se conduce en su actuación profesional como alguien que es necesaria para la continuación de ese acoplamiento y de esa cibernética, vamos a tener enfermería para muchos siglos. Entonces yo destaco este trabajo de Elsie Vega y de su asesora y de todas las personas que contribuyeron
para el fin acometido del éxito de este trabajo. Más bien yo lo que yo quiero hacer la pregunta es en el sentido, bueno, ¿cómo se ve la doctora Elsie Vega en los próximos años? Porque la doctora, aparte de esa contribución epistemológica, también tiene que ser militante, tiene que ser actora, o sea, actora en este asunto de cómo cambiar esa mirada de nuestros colegas enfermeros para poder integrar la complejidad humana. Entonces ella se inserta en este asunto, pero claro, la publicación del libro es una forma, pero la acción de masas tiene necesariamente que estar. Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo se ve la doctora Elsie Vega en el próximo quinquenio? Bueno, pues yo creo que aquí es importante el equipo de trabajo. O sea, uno, como dice, solo no puede, ¿no? Tiene que ser algo complementario con los demás. Y yo, con varios doctorandos de aquí, hemos planeado continuar trabajando juntos. Entonces yo creo que esa es una parte fuerte que tenemos que tener en México. Y pues con la ayuda en este caso de pues nuestras mexicanas que tienen cargos bastante importantes políticos, ¿no? En este caso pues la doctora Guadalupe, pues yo creo que tendríamos que buscar gentes pues en esos niveles para que estos trabajos puedan redituar frutos, ¿no? Y pues no dejarlo en una simple biblioteca o en manos de alguien que lo pueda leer y que por suerte le llegue a sus manos para leerlo, sino que tiene que trascender esto a investigaciones futuras, tiene que trascender esto a políticas. Y yo creo que las escuelas y las universidades nos tenemos que unir, nos tenemos que conjuntar, porque pienso que es un modo importante de lograr nuestras metas. Entonces, nosotros aquí hemos iniciado pues una carrera bastante importante, ¿no? Pues yo comentaba que esta es mi primera tesis cualitativa que hago y sí me costó mucho trabajo, y pues yo les agradezco mucho a los profesores, a los asesores, a la doctora Lupita, porque pues también desde el principio está con nosotros y pues indirecta o directamente ella ha participado con nosotros siempre. Entonces yo creo que también esto tiene desarrollo. Yo le comentaba a la doctora Flor que al principio yo había sacado esto como un cuidado sensitivo, pero el cuidado sensitivo desarrolló y se volvió en un cuidado empático sensible. Pero los doctores me decían, no, o sea, tienes que ver más ahí. Y ya se convirtió en un acoplamiento cibernético, ¿no? Entonces yo creo que desde esta perspectiva es como nosotros tenemos que trabajar. La parte simple, la parte complementaria y la parte de simbiosis que tenemos que tener como enfermeros y como doctorandos en México. Muy bien. Bueno, antes de cerrar la fase, bien, antes de cerrar esta fase yo quiero destacar la presencia en el auditorio de la doctora María Alberta García Jiménez de la Universidad Juan de Xochimilco, quien nos está acompañando en su calidad de accesitaria de jurado y también de coasesora de tesis. Bienvenida, doctora. Y bueno, y al público en general. Y luego pasar a la tercera etapa de este aspecto, pidemos al auditorio que nos puedan esperar en la parte posterior para hacer el dictamen. Con esto hemos concluido la presentación de la doctora. Luego de haberse efectuado la sustentación y defensa de la tesis, y así como la correspondiente deliberación del jurado, acordó aprobar por unanimidad y con mención honrosa la tesis Cuidado de enfermería en pacientes con ventilación mecánica asistida. Felicitaciones.